La Voz de América presenta. En la mirada de un veterano hispano conmemoramos el día en que Estados Unidos rinde tributo a sus héroes de guerra. Yo estoy aquí, estoy bien, pero tengo un amigo allá que pronto a lo mejor no va a estar bien mañana. Beijing y Washington se comprometen a trabajar juntos en la lucha contra el cambio climático. Además, aumenta la presión internacional sobre Nicaragua. Rusia sale en su defensa. Y repuntan las muertes por coronavirus en el norte y el centro de Estados Unidos. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias. Los saluda Yasmín López. Estados Unidos conmemora el Día de los Veteranos, una jornada muy especial en la que el presidente Joe Biden elogió la labor de los miles de hombres y mujeres que han servido a las Fuerzas Armadas. Justamente mi compañero Jacopo Luzzi conversó con un latino que fue a las guerras de Irán y Afganistán. Jacopo, cuéntanos por qué esta fecha es tan particular, especialmente si hablamos de este año. Yasmín, es el primer día de los veteranos en 20 años que Estados Unidos celebra sin estar en guerra. Esto gracias al reciente retiro de las tropas estadounidenses de Afganistán. Un veterano hispano contó a La Voz de América que este año la fecha tiene un sabor diferente, como a liberación. Entre tanto, el presidente Joe Biden esta mañana encabezó una importante ceremonia en el Cementerio Nacional de Arlington, en Virginia. Un día de profunda conmemoración para celebrar a los veteranos de Estados Unidos que lucharon en guerras y recordar los sacrificios que asumieron para defender a su país. En el Cementerio Nacional de Arlington, el presidente Joe Biden rindió homenaje a la tumba del soldado desconocido y quiso recordar el papel de los veteranos para la nación. Nuestros veteranos representan lo mejor de Estados Unidos. Son la médula espinal, no solo la columna vertebral de la nación. Y todos tenemos una deuda con ustedes. Más de 1 millón de hispanos han servido en las filas de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Uno de ellos es el colombiano Juan Pablo Montoya, quien durante 10 años estuvo en la Marina y destacado en Irak y Afganistán. Montoya es ahora un agente de policía en Virginia y está orgulloso de haber servido porque conoció personas extraordinarias que se convirtieron en hermanos. Pero recuerda que vivió también momentos difíciles, estando lejos, perdiendo compañeros, y por eso la gente en Estados Unidos no debería olvidarse de una cosa. La libertad que tenemos en este país es por los veteranos, por las Fuerzas Armadas, por el riesgo que corrieron la gente que sirvió antes que nosotros, años atrás. El retiro de Afganistán y la vuelta del Talibán fue criticado por algunos veteranos. Sin embargo, ahora que Estados Unidos no se encuentra más en ninguna guerra, la primera vez en 20 años, para Montoya esto es un alivio. Porque no tengo amigos en este momento que están en la guerra, que no están allá, que uno siempre está preocupado por ellos. Entonces, todos los años uno siempre tenía a alguien allá, está aquí, está. Entonces, siempre uno está como con esa sensación de que yo estoy aquí, estoy bien, pero tengo un amigo allá que pronto a lo mejor no va a estar bien mañana. Entonces, Montoya, como también el presidente Joe Biden, subrayó la importancia de cuidar a los veteranos y cualquier veterano que tenga necesidad de una ayuda, de un apoyo psicológico, que no tenga miedo porque existen los recursos y nadie debería lidiar solo con su trauma. Jacopo, muchísimas gracias por el reporte. Pasamos ahora a Glasgow, donde gobiernos del mundo entero buscan acuerdos para enfrentar el cambio climático. El corresponsal de la agencia de noticias AP, Philip Crowder, está con nosotros desde la cumbre mundial. Philip, hay que decirlo, anoche hubo un compromiso entre China y Estados Unidos y ambos países son los principales emisores de gases de efecto invernadero en el mundo. Pero cuéntanos cuáles son las posibilidades de que finalmente se llegue a un acuerdo. Pues habrá un acuerdo sin duda, pero tal vez muy tarde el viernes por la noche. También habrá progreso en ese texto porque habrá, por ejemplo, una mención de la eliminación de carbono y también una eliminación parcial ahí también de los subsidios para combustibles fósiles. Pero incluso si solo es un acuerdo
parcial habrá que negociarlo primero, porque para llegar a un acuerdo unánime, un poco menos de 200 países tendrán que estar de acuerdo. Pues mientras tanto, Estados Unidos, después de 4 años fuera de la mesa de negociaciones, pues está mostrando su presencia con ese acuerdo que usted ya mencionó entre Estados Unidos y China para bajar las emisiones de metano, mostrando que dos países que no se llevan muy bien en este momento sí que pueden colaborar para luchar contra el cambio climático. Philip, falta un día para que termine la cumbre. ¿Cuáles serían esos grandes obstáculos que aún quedan? Pues más que nada estamos viendo una brecha aquí en Glasgow, un mundo un poco dividido entre dos, el norte y el sur, esencialmente los ricos y los pobres, el mundo desarrollado y el mundo en desarrollo, y esos dos lados no se están entendiendo muy bien en estos momentos. Lo más importante, la brecha más importante entre los países responsables para el cambio climático, el mundo industrializado y luego los que ya están sufriendo del cambio climático. Ellos quieren compensación, los que ya están sufriendo los estragos del cambio climático. Pero a estas alturas la cantidad que debería ya existir son 100.000 millones de dólares al año disponibles para esos países. A ese monto no se ha llegado por ahora aquí en Glasgow. Bien, Philip, pues te agradezco por tu reporte, y mientras la expectativa aumenta frente a las posibles sanciones adicionales que Estados Unidos podría imponer contra el gobierno de Daniel Ortega, Rusia ha salido a su defensa. Celia Mendoza nos tiene todos los detalles. El régimen de Daniel Ortega ha sacado a Nicaragua de la familia de la democracia en el hemisferio. No podemos quedarnos quietos y mirar. Debemos actuar. Bien, y mientras tanto, en Texas, el gobernador que pide que militaricen la frontera para evitar que más migrantes pues sigan cruzando de forma irregular. Sin embargo, hay legisladores y algunos analistas que expresan que esto podría generar algunas violaciones de los derechos humanos contra los migrantes. Víctor Hugo Castillo nos trae el reporte. Las cuestionadas elecciones presidenciales en Nicaragua siguen generando reacciones por parte de la comunidad internacional, y queda por ver la eficacia de la ley Renacer, que pide más sanciones y otras medidas punitivas contra el gobierno de Daniel Ortega, explicó a La Voz de América Tiziano Breda, analista de International Crisis Group. Lo que ha pasado es que las sanciones al principio, como fueron novedosas, efectivamente tuvieron un impacto en los cálculos de Ortega y, por ejemplo, empujaron a considerar una reanudación del diálogo con las fuerzas de oposición. Estrategia que, según Breda, en este momento no sería igual de efectiva. A partir de entonces, se han perdido este tipo de eficacia, y por lo contrario han fortalecido la narrativa antiimperialista, antigenecista del gobierno. Esa narrativa de Ortega cuenta con el apoyo pleno de Rusia. Condenamos los comentarios hechos por los Estados Unidos, la Unión Europea y varios otros países sobre el no reconocimiento de los resultados de las elecciones. Tales reclamos no tienen valor legal para Nicaragua. Breda explicó que las denuncias sobre la crisis en Nicaragua hacen parte de un esfuerzo coordinado de la comunidad internacional para denunciar las acciones de Ortega, defender la democracia y buscar una solución política, como lo reflejó el comunicado de la Cancillería noruega. Tras los arrestos de políticos de la oposición, las elecciones no pueden considerarse justas ni democráticas. Es necesario un diálogo inclusivo para recuperar el futuro democrático. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. Tuvimos algunos inconvenientes técnicos. La historia que acaban de ver era Celia Mendoza hablando de la presión internacional sobre el gobierno de Daniel Ortega. Pero ahorita sí vamos con Texas, donde el gobernador pide que se militarice la frontera para evitar que, como les contaba, más migrantes sigan llegando de forma irregular. Sin embargo, un legislador demócrata y un analista expresan preocupación, pues según ellos, esto podría propiciar la violación de los derechos humanos de los migrantes. Víctor Hugo Castillo.
Elementos de la Guardia Nacional de Texas, desplegados a lo largo de la frontera con México, siguen realizando operaciones de seguridad. Todavía estamos aquí para detectar y aprehender cualquier organización criminal transnacional. También estamos aquí para repeler cualquier migración ilegal de grandes caravanas. De acuerdo al mayor Michael Perry, se han enfocado en identificar áreas potencialmente vulnerables de la frontera, donde hay bajo nivel de aguas en el Río Grande, con la intención de evitar los cruces de migrantes. Y hemos podido ensayar cómo llevar nuestro equipo y nuestro personal a esas áreas para que puedan bloquear y repeler las grandes caravanas que entren. Pero el congresista Henry Cuellar difiere con la estrategia del gobernador Greg Abbott de militarizar la frontera para combatir la migración irregular y la actividad ilícita de los carteles de la droga. Un militar no tiene el poder abajo de la ley para arrestar a alguien. De un inmigrante, nomás es el Border Patrol. Cuellar dice que la solución de proteger la frontera no es traer más soldados, sino contratar agentes adicionales de la patrulla fronteriza. Mejores beneficios y pago para ellos, porque han trabajado muy duro, muy francamente. El analista de seguridad Jorge Luis Sierra dice que la Fuerza Armada está preparada para atender problemas de seguridad que tienen origen militar, que los recursos civiles existentes son suficientes y que no hay necesidad de emplear militares, ya que los migrantes no representan realmente un peligro para la seguridad nacional. Si se llegan a emplear los recursos militares, deben emplearse con unas reglas de involucramiento muy bien definidas que impidan la comisión de violaciones a los derechos humanos o de abusos, ¿no? Víctor Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. Estados Unidos continúa con el juicio a Kyle Rittenhouse, quien disparó a 3 manifestantes afroestadounidenses, 2 de los cuales murieron durante la ola de protestas en Kenosha, Wisconsin, contra la injusticia racial el año pasado. El joven de 18 años enfrentaría cadena perpetua de ser condenado. Sus abogados alegan que actuó en defensa propia. Bien, y más adelante, Los Ángeles empieza a imponer fuertes multas para empresas que incumplan con una orden anti-COVID. Son barcos pesqueros, en su mayoría barcos chinos. Imagínate 300 barcos en una sola zona, es un impacto terrible. Cogen todo lo que está a su alcance. Estos barcos parten de China, pero a veces pasan años sin regresar a sus puertos o a su país de bandera. No están guardando la basura en los barcos. Esto es una prueba de eso. Hay muchas botellas. El gobierno chino también prohíbe de manera estricta a todos los barcos pescar especies marinas protegidas y en peligro de extinción. Mis nietos no van a poder disfrutar de este paisaje. Si esto está pasando en Galápagos, ¿qué estará pasando en otro lado, no? Enjambre Flotante, una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Las muertes por coronavirus ascendieron en Estados Unidos durante la última semana. José Pernalete nos muestra que los promedios en alza se concentran en los estados del norte y centro de la nación.
Las complicaciones por COVID-19 dejaron de mantenerse estables en Estados Unidos. De acuerdo al monitor de la Universidad Johns Hopkins, durante los últimos 7 días se produjeron 1.200 muertes cada 24 horas en la red hospitalaria de la nación, un incremento de 1% respecto al mismo periodo anterior y que enciende las alertas en las autoridades de salud pública, pues insisten en garantizar espacios seguros para la población con la vacuna. Obviamente ninguna vacuna ofrece una protección del 100% contra las infecciones, pero se puede llegar muy lejos. Pero como todos hemos dicho, la mayor interrupción del lugar de trabajo es cuando las personas contraen COVID. Cifras del Departamento de Salud contabilizan un incremento de hospitalizaciones en 25% en la zona centro-oeste del país, una ola que ya pasó por la franja sur del territorio tras el impacto de la variante Delta. De acuerdo a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la inmunización infantil es prioridad en este lapso. Si bien los niños siguen siendo más resistentes que los adultos a este virus, ellos siguen estando en riesgo y con la ayuda de las vacunas podemos prevenir el COVID-19 y muchas otras enfermedades que alguna vez fueron fatales. Las vacunas COVID-19 para niños tienen el potencial de proteger más que la salud física de nuestros pequeños. Según la Casa Blanca, se han colocado 900.000 vacunas en niños entre 5 y 11 años de edad en la primera semana de inmunización infantil. José Pernalete, Voz de América, Miami. En Los Ángeles, esta semana entró en vigor uno de los mandatos más estrictos contra el COVID-19 en Estados Unidos. Verónica Villafañe nos explica. La ciudad de Los Ángeles ahora exige prueba de vacunación completa contra COVID-19 para ingresar al interior de restaurantes, centros comerciales, cines, peluquerías, gimnasios y museos, entre otros sitios. El objetivo del mandato, que entró en vigor esta semana, es frenar la propagación del coronavirus, explica Nuri Martínez, presidenta del Consejo Municipal de Los Ángeles. Es la única manera que vamos a poder salir de esta pandemia cuando hay más gente vacunados. La orden requiere que cada negocio revise y verifique el estado de vacunación de su clientela para poder ingresar a sus instalaciones. Negocios que no exijan a sus clientes comprobantes de vacunación serán sancionados. La primera vez recibirán una advertencia. Las multas para las infracciones posteriores oscilarán entre los $1,000 y $5,000. Funcionarios afirman que la intención no es penalizar, sino educar. Para quienes se rehúsan a vacunarse, la doctora Bárbara Ferrer, directora de Salud Pública, tiene un simple mensaje. Si tú no quieres vacunarte, pues no tienes que vacunarte, pero entonces te quedas en casa. No llevas este virus a otra gente. Martínez dice que entiende la frustración de los negocios y la gente. Estamos todos cansados de estar usando mascarillas, estamos cansados de la distancia física, de no ir a visitar a nuestros familiares porque no sabemos si las personas que no están vacunadas tienen el virus o no. Entonces lo que queremos hacer es trabajar con los negocios, asegurarles que el propósito no es de cerrarlos. La meta es que todos colaboren para poner fin a la pandemia. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Al volver, cae red de tráfico humano en Colombia. Sus principales víctimas eran mujeres migrantes. Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, ay, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad. Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida. Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad. Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano. No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas.
Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. En Ecuador, el presidente Guillermo Lasso y el movimiento indígena se dieron un plazo de 15 días para buscar un acuerdo sobre los precios de los combustibles. Néstor Aguilera con los pormenores. Luego de cerca de 6 horas de reunión, el gobierno ecuatoriano y algunos de los máximos dirigentes del movimiento indígena lograron pequeños avances en los temas que los dividen. Aunque no hubo acuerdo sobre el precio de los combustibles, el movimiento indígena desactivó el paro nacional que había convocado en octubre. La propuesta nuestra ha sido $1.50 en este caso en el diésel y $2.10 de la gasolina. El pasado 22 de octubre, el gobierno de Guillermo Lasso anunció el fin de los incrementos mensuales impuestos en la administración de Lenín Moreno para enfrentar las pérdidas ocasionadas por los subsidios a los combustibles vigentes desde hace 4 décadas. Pero antes autorizó una subida del diésel a $1.90 y la gasolina regular a $2.55, lo que motivó el malestar de los indígenas. El gobierno va a analizar y revisar las propuestas que ha traído las diferentes organizaciones con las cuales ustedes han conversado antes sobre el tema de los combustibles. El analista y antropólogo Santiago Caguasquí advierte una conducción errática del gobierno en el diálogo con los movimientos sociales. Esta conducción errática se ve reflejada, por un lado, en una pulsión populista, digámoslo así, por parte del presidente, de enfrentar a los opositores, de tildarlos de conspiradores, y por otro lado, a renglón seguido, cambia esta manera de conducción de la política y más bien se empeña en proyectar una visión de estadista. En octubre de 2019, una decisión del presidente Moreno de eliminar el subsidio de los combustibles ocasionó un estallido social que se extendió durante casi 2 semanas. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. En Colombia, las autoridades desmantelaron una red que se dedicaba al tráfico humano. Sus miembros engañaban a mujeres migrantes, prometiéndoles mejores oportunidades y luego las inducían a la prostitución. Jair Díaz nos trae el reporte. Nos obligaban a drogarnos con cocaína, nos obligaban a tomar alcohol desde las aproximadamente 9 o 10 de la mañana. Este es el testimonio de una víctima de tráfico humano a manos de la organización criminal de la cual logró escapar y dar aviso a las autoridades. Las sometían a maltratos físicos, de tortura, las amenazaban permanentemente con acciones de brujería negra y de santerismo. El modus operandi de esta red era la captación de mujeres con vulnerabilidad económica bajo la promesa de un trabajo que les permitiría a ellas y a sus familias tener una mejor vida. El cabecilla de este grupo es alias Amparo. Venían engañando a mujeres, especialmente del Ecuador, de Venezuela y de Perú, buscando mejores alternativas de vida, personas de escasos recursos. A sus víctimas las trasladaban al municipio de Ipiales en Colombia, frontera con Ecuador, con la finalidad de explotarlas y comercializarlas en 2 establecimientos acondicionados como clubes nocturnos. En una oportunidad logré sacar mi teléfono que lo tenía en una habitación con llave, llamo a mi mamá y que nos tienen secuestradas. En el operativo 9 personas fueron capturadas, presuntos integrantes de esta red que desde 2014 se dedicaba a la trata de personas. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Las calles en Bolivia vuelven a convulsionarse, ahora con protestas en contra de una polémica ley. Fabiola Chambi nos cuenta en detalle. En el 4º día de paro sube la tensión en Bolivia con bloqueos y protestas de varios sectores que incluyen a transportistas y comerciantes. Las protestas están lideradas por comités cívicos opositores al gobierno que rechazan la ley de estrategia nacional contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo.
Los sectores que se oponen consideran que el gobierno busca imponer con este paquete de normativas un totalitarismo económico y financiero. Creo que afecta a todo el mundo, ¿no? A todo el país, y todos tenemos que defender por el futuro de nuestros hijos. En contra de la ley totalmente. Queremos la abrogación. Sin embargo, el presidente Luis Arce negó que se vaya a afectar a los más pobres y más bien llamó a las organizaciones sociales que lo respaldan a movilizarse para defender la democracia. ¿Ustedes creen que nosotros, que hemos salido del pueblo, que somos un gobierno del pueblo, vamos a hacer una medida que vaya a dañar la economía, la propiedad de nuestras hermanas, de nuestros hermanos? No, hermanos, están locos. Hasta el momento el conflicto dejó a una persona muerta, más de 60 heridos y varios detenidos. Ciudadanos aseguran que las protestas continuarán en los próximos días en caso de que el gobierno no abrogue esta polémica normativa que ha sido denominada como Ley Madre. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. Son barcos pesqueros, en su mayoría barcos chinos. Imagínate 300 barcos en una sola zona, es un impacto terrible. Cogen todo lo que está a su alcance. Estos barcos parten de China, pero a veces pasan años sin regresar a sus puertos o a su país de bandera. No están guardando la basura en los barcos. Esto es una prueba de eso. Hay muchas botellas. El gobierno chino también prohíbe de manera estricta a todos los barcos pescar especies marinas protegidas y en peligro de extinción. Mis nietos no van a poder disfrutar de este paisaje. Si esto está pasando en Galápagos, ¿qué estará pasando en otro lado, no? Enjambre Flotante, una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. La escasez de suministros que afecta a numerosas economías del planeta coincide con una alta inflación en Estados Unidos, por lo que pudiera convertirse en una tormenta perfecta. Laura Sepúlveda nos explica. La disrupción en la cadena global de suministros ya afecta a numerosas economías en el planeta, y el experto Asu Bakaira, profesor de la Universidad de la Florida, cree que América Latina podría beneficiarse de esos retrasos. Dado que hay algunos abastecimientos que se acumulan con base en pedidos que no se realizaron dentro de la oferta de cadena latinoamericana, esos pedidos se están retrasando, especialmente cualquier cosa que llegue a Estados Unidos. Productos más costosos y escasez en las tiendas será el panorama que se prevé y que incluso ya ocurre en algunos lugares, algo ante lo que el profesor de suministro de recursos de Ohio State University, W.C. Benton, eleva una alerta. Ahora tenemos lo que llamamos una tormenta perfecta. Recién estamos saliendo de una pandemia y ahora estamos teniendo serios problemas en la cadena de suministro, problemas en la cadena de suministro global. Y al mismo tiempo tenemos tasas de inflación que se están saliendo de control. Situación que David Ploss, profesor de la misma materia en Michigan State University, atribuye a diferentes causas. Comenzando con la disponibilidad de mano de obra para la producción del producto, fabricación y mano de obra para